Hola, bienvenidos. En este vídeo os voy a presentar un poco lo que hemos hecho en el curso de hoy de PBL, para los que no habéis podido venir, que yo sé que queréis venir todos, pero no habéis podido. A ver si después de ver esta primera sesión os consigo convencer para que vengáis a la segunda. Sobre todo, mando este vídeo para la gente de la ESO, que hemos tenido solo una persona de la ESO, y para muchas de las cosas que queremos hacer es muy interesante poder interactuar gente de la ESO y gente de ciclos. Y a ver si conseguimos que esa relación funcione más, porque si no parece que seamos dos centros diferentes, los ciclos por un lado y la ESO por el otro. Os presento este curso que vamos a hacer Maite Fons y yo. Maite Fons se va a encargar de las sesiones 3 y 4, de un total de 5 sesiones de 2 horas. Os hablará de sus sesiones cuando lleguemos a las suyas, yo de momento os hablo de las mías. El curso es PBL y AC, yo me voy a encargar de la parte de PBL o aprendizaje orientado a proyectos. Hay 4 partes en el curso. Hoy hemos hecho la primera y la mitad de la segunda. En la tercera hablaremos de cómo diseñar un proyecto de la manera más práctica. Y la última es la parte de herramientas, que es para la parte en la que realmente os voy a necesitar a la gente que sois de la ESO. Porque vamos a hablar de qué herramientas necesitamos, qué cosas tenemos que poner en común a nivel de centro para facilitar ese aprendizaje más cooperativo, más orientado a proyectos. Y entonces es muy interesante contar con la opinión de esa otra mitad del centro. Vale, empiezo con esta parte que hemos titulado de enseñar aprenda, de enseñar a aprender, en la que hablamos sobre el cambio en el modelo docente. Primero hemos hecho una actividad que obviamente los que estáis aquí, los que lo veis el vídeo ahora, no vais a poder hacer. Y lo siguiente que hemos hecho es hablar de cómo ha cambiado el modelo laboral. ¿Vale? Hemos hablado de que este modelo tradicional en el que un zapatero aprende su labor de zapatero y la ejerce durante toda su vida, y basta aunque sepa utilizar el martillo y la cuchilla de hacer zapatos, cómo esto ha cambiado y cada vez está cambiando más rápido, cómo el cambio tecnológico está forzando que en la vida laboral de los que son nuestros alumnos van a encontrarse con 5 o 6 cambios bruscos de tecnología, ¿vale? Como muchos de nosotros hemos visto nacer el fax y ahora el fax es una cosa ya obsoleta, o algo que parece tan común y tan actual como el CD. Se espera que en el 2015 se fabriquen los últimos CDs. Eso quiere decir que nuestros alumnos prácticamente no van a trabajar nunca con CDs, ¿vale? Y los alumnos que tengamos dentro de 10 años o de 15 años no van a saber ni lo que es un CD, no van a haber visto un CD en su vida. Ese cambio de valores, ese cambio del perfil profesional que hace que cambien los valores que demandan las empresas. Hasta ahora las empresas demandaban un empleado leal, con un conocimiento específico de su materia, ¿vale? Pero esto ahora ya está cambiando. Es difícil pensar en el empleado tradicional que se formaba como aprendiz en una empresa y se jubilaba a los 65 años. Ahora, aparte de jubilarse después, es muy probable que cambie de empresa. Es muy difícil que alguien esté durante toda su vida laboral haciendo el mismo tipo de trabajo. Eso quiere decir que los valores cambian, ¿vale? Los valores de lealtad a la empresa y de conocimiento sobre tus únicos materias, sobre una única materia, cambia completamente. Y en el modelo profesional actual se está demandando cada vez más que un profesional que sepa trabajar en equipo, que sepa adaptarse a esos cambios tecnológicos, que aprenda a lo largo de toda su vida, que no se estanque en unos conocimientos y que tenga una gran capacidad de expresión y de comunicación. Hay un concepto que me gusta mucho y por eso lo cito, de John Moravec, que es el nomad. El nomad juega con la palabra nómada, es el nómada del conocimiento, es ese profesional que tiene que ir aprendiendo a lo largo de toda su vida. Bueno, ese cambio en el modelo profesional tiene que forzar obligatoriamente un cambio en el modelo de aprendizaje. No podemos seguir con el mismo modelo de aprendizaje en el que un profesor expone su teoría y 20 alumnos o 30 o 100 alumnos se sientan a escuchar lo que dice y a tomar notas, ¿vale? No estamos fabricando nuestro producto, que son esos estudiantes que van a ser profesionales después, no van a tener las mismas profesiones y por lo tanto no pueden tener una educación igual que la que tenían hace 30 o 40 años. Hemos hablado también del modelo tradicional, de cómo funciona el modelo tradicional, de clase expositiva, cómo esa hiperfragmentación en asignaturas, esos alumnos que tienen 10 asignaturas diferentes, eso hace que sea muy difícil asemejarse al modelo profesional después, hace que sea muy difícil integrar y crear sinergias entre esas asignaturas que están muy parciales, muy separadas, muy fragmentadas,
en cómo la atención del estudiante cae en menos de 20 minutos, o sea, cómo esa atención del estudiante, este gráfico lo muestra claramente, es un gráfico muy antiguo de 1978, pero nada me hace pensar que eso haya cambiado, cómo esos estudiantes al cabo de 20 minutos han perdido gran parte de la atención que tenían en esa clase expositiva, cómo se puede hacer una segunda sesión, pero tampoco se consigue mejorar mucho, y cómo hay que buscar dinámicas diferentes. Aparte, también hemos comentado que este modelo tradicional promueve un aprendizaje de muy bajo nivel en lo que es la taxonomía de Bloom, que supongo que a algunos os sonará. La taxonomía de Bloom centra estos 6 niveles de aprendizaje: primero recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Los niveles más bajos son los que trataría esa clase expositiva tradicional, ese recordar la materia que imparte el profesor, llegar a comprenderla y llegar a aplicar esos conocimientos a problemas más o menos estándar. Pero es difícil llegar a las capas de arriba, que obviamente se apoyan sobre las de abajo, pero necesitan un procedimiento muy diferente. Llegar a analizar, a evaluar el sistema y ver cómo se pueden mejorar las cosas y llegar a crear nuevos productos es muy difícil con un modelo tradicional de aprendizaje basado en clases expositivas. También hemos dicho que ese aprendizaje no promueve el pensamiento, ni la discusión, ni la creación, ni la creatividad, que es un aprendizaje muy estanco, muy basado en lo que dice el libro y lo que dice el profesor. La clase expositiva en la que el profesor toma un rol claramente de superioridad respecto al alumnado hace difícil esa crítica y esa creatividad. Otro punto negativo del modelo tradicional es que fuerza a todos los alumnos a aprender al mismo ritmo. Estamos viendo que cada vez hay alumnos con más dificultades y, por otro lado, alumnos con mayores capacidades. Entonces, es difícil con clases expositivas llegar a gestionar todo esto bien para que todos funcionen al mismo ritmo. También hemos hablado sobre cómo el examen condiciona el proceso de aprendizaje. Entonces, a veces, por mucho que queramos hacer prácticas y queramos que el alumno se involucre y el alumno tenga ideas, si al final la manera de evaluar a ese alumno va a ser un examen, eso va a condicionar su proceso de aprendizaje y va a hacer que el alumno se centre en estudiar para el examen y no en el resto de valores que queremos fomentar. Por otro lado, el aprendizaje tradicional tiene puntos que hacen que siga siendo lo más usado hoy en día, por ejemplo, que es una herramienta muy asimilada por profesores y alumnos, que es una herramienta económica para la administración, que no tiene que complicarse la vida, simplemente un profesor y una tiza, que ahorra mucho tiempo al profesor, es una estrategia que es cómoda para el profesor y también es cómoda para el estudiante, porque minimiza su grado de implicación. Aunque pueda parecer lo contrario, el estudiante, como norma general, es reacio al aprendizaje basado en proyectos o el aprendizaje que le exige una mayor participación. El estudiante está acostumbrado a sentarse, que le den la teoría y luego ir a un examen. Entonces, si quiere la estudia, si no, no la estudia, si quiere atiende, si no, no atiende. Puede tomar una estrategia mucho más cómoda que con otros tipos de aprendizaje más participativo. Hasta aquí la primera parte, y en la segunda parte hemos hablado ya directamente sobre lo que es el PBL y hemos compartido algunas experiencias de PBL. Básicamente estos son los puntos que hemos tratado: introducción al modelo, que es un proyecto, etc. Nos hemos quedado más o menos a la mitad de aquí y es hasta donde os voy a explicar en este vídeo. Hemos hecho un poco de historia, hemos hablado de cómo las universidades obtienen buenos resultados con el aprendizaje orientado a proyectos, hemos visto algunos gráficos de la Universidad de Aalborg y hemos visto sobre todo este gráfico que nos muestra la línea continua es una universidad que trabaja con aprendizaje orientado a proyectos y la línea discontinua una universidad que trabaja con un aprendizaje más convencional. Vemos como la tasa de abandono en la universidad que trabaja con aprendizaje orientado a proyectos es mucho más baja y como en el quinto año hay una gran cantidad de alumnos, hasta un 70% más o menos, que consiguen graduarse. En la otra universidad, la vida del alumno dentro del aula se alarga mucho más rápido. ¿Eso qué hace? Eso hace que el aprendizaje orientado a proyectos sea también rentable. Que aunque vayas a trabajar con grupos más pequeños y quizá vas a necesitar una inversión mayor, acabará siendo rentable porque consigues tener al alumno menos tiempo dentro del sistema educativo. Consigues formar al alumno en menos tiempo. Hemos hablado del PBL y hemos dicho que en el PBL un grupo de estudiantes de manera autónoma, pero guiados por el profesor, tiene que encontrar la respuesta a una pregunta o solucionar un problema, de manera que para conseguir
conseguir resolver este problema, tenga que buscar, entender e integrar los conceptos básicos de la materia. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que en el PBL se sustituyen las clases expositivas por el proyecto. Quiere decir que dejamos de explicarle al alumno directamente lo que tiene que hacer y es el alumno el que busca las herramientas que necesita para encontrar la solución a los problemas. En el PBL no explicamos una teoría y el alumno la pone en práctica, sino que dejamos directamente de explicar esa teoría. Y entonces es el alumno el que tiene que sentir interés por esa teoría y buscarse la vida y buscar las soluciones a sus problemas. Hemos comentado también qué cosas no son proyectos, las tareas de buscar información en casa, las experiencias en laboratorio, las observaciones hechas por mandato siguiendo unas pautas muy claras. Estos son ejemplos de cosas que no son proyectos que se consideren dentro del PBL directamente. Son experiencias que son útiles en clase, que obviamente son más novedosas que una clase expositiva, que pueden ser muy interesantes para los alumnos, pero no se consideran PBL. Y hemos dicho también que el PBL exige un cambio de filosofía en el profesorado y en el sistema, ¿vale? Que hay que aceptar una serie de puntos que son más o menos novedosos. Lo primero es que el proyecto no necesariamente tiene que llegar a un final feliz, no necesariamente tiene que responderse el problema del proyecto. Puede haber un proyecto cuya respuesta sea no se han conseguido los objetivos, y puede ser un proyecto perfectamente válido si ese proyecto ha implicado un desarrollo del alumno, ha implicado una investigación, porque el objetivo es el proyecto en sí, no es solo el resultado. Siguiente cambio de filosofía es que en el PBL el alumno crea su propio currículum en parte. Entonces el alumno va a poder profundizar mucho más en algunos conocimientos específicos, dejando un poco de lado otros conocimientos. ¿Eso qué hace? Hace que sea difícil cubrir el temario, ¿vale? Y con el temario que tenemos con la LOE, pues muchísimo más difícil todavía. Porque es un temario, los que hagáis LOE ya lo sabéis, que es mucho más estricto, con unos conocimientos mucho más pautados, que hace que a veces que en 33 horas tengas que tratar 44 conceptos diferentes. Lo que te hace un concepto por hora, cuando trabajas con aprendizaje orientado a problemas, es difícil darle a todos el mismo peso. Lo siguiente es que el rol del profesor cambia drásticamente. Entonces el profesor va a dejar de funcionar como un ponente que explica su materia y va a pasar a ser un facilitador de ese conocimiento que va a tener que guiar a los alumnos por un proceso de aprendizaje. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el profesor que no esté dispuesto a cambiar ese rol y a coger un rol quizá un poco más de profesor de primaria, en el que tienes que ayudar a tus alumnos, guiarles, ver qué cosas les preocupan, ver qué problemas personales tienen dentro del grupo, el que no esté dispuesto a hacer ese cambio de filosofía, ese cambio de chip, pues lo va a tener muy difícil para llegar a trabajar con un aprendizaje de este tipo. Lo siguiente es que trabajar en grupo es una cosa complicada y que hay que aprender a trabajar en grupo. Entonces, cuando el alumno se enfrenta a su primer proyecto en grupo, pues va a tener muchas dificultades. Entonces, eso el profesor tiene que ser consciente y tiene que ayudar y facilitar el trabajo al alumno que está aprendiendo a trabajar en grupo. Por suerte, poco a poco, y aquí es donde creemos que es muy importante la participación del profesorado de la ESO, por ejemplo, es que cuanto antes empiecen a trabajar con este tipo de dinámicas, eso hará que cuando lleguen a niveles superiores, todo ese trabajo ya lo tendrán hecho. Entonces, será mucho más sencillo que trabajen en equipo y que sean capaces de llegar a buenos resultados. Y lo siguiente, el último punto de este cambio de filosofía, es que obtener un éxito del 100% es una cosa, no obtener un éxito del 100%, perdón, es una cosa que es normal, que con una clase expositiva tampoco esperas que los alumnos lleguen al examen final y aprueben al 100%. Entonces, si hay algún grupo que no funciona como se esperaba, o alguien de algún grupo se acaba recolgando y acaba haciendo un mal proyecto, o acaba no aprendiendo todo lo que a nosotros nos gustaría, tenemos que aceptar que es normal, que es una cosa habitual y que pasa con todas las metodologías. Este cambio de filosofía hace que el escenario ideal para trabajar con aprendizaje orientado a proyectos sea muy diferente del escenario que tenemos ahora. Es un escenario en el que se necesita una reorganización completa del plan de estudios para facilitar áreas más grandes de conocimiento, no asignaturas tan fragmentadas. Obviamente es difícil
que un alumno que tiene 10 asignaturas diferentes haga un proyecto en cada asignatura, porque va a necesitar más tiempo. Entonces, el escenario ideal tiene que explotar las sinergias entre asignaturas, etc. Un esfuerzo coordinado de muchos profesores, porque eso va a permitir que los alumnos se vayan formando en lo que es el aprendizaje orientado a proyectos y la gestión de grupos y cosas de este estilo en varias asignaturas, no que un único profesor tenga que encargarse de toda esa materia, porque entonces todo ese tiempo que estás ayudando al alumno a trabajar en grupo lo estás quitando del conocimiento específico de tu asignatura, obviamente. Lo siguiente es una apuesta institucional por la metodología, que esta metodología sea claramente aceptada, que los niveles institucionales entiendan las dificultades que lleva y los pequeños problemas que puede tener, como el evitar o pasar un poco más de puntillas sobre algunas partes del temario a cambio de reforzar otras, etc. Otra es la adaptación de espacios que faciliten el trabajo en grupo, y la última es la formación del profesorado. Y aquí nos hemos quedado hoy. Esta ha sido la última frase que hemos dicho hoy en clase, que es la formación del profesorado. Y por eso os animo más, sobre todo a los que no habéis venido hoy, a los que habéis venido que volváis, por Dios, y a los que no habéis venido que os apuntéis el miércoles que viene a las 3:30 en el aula de música y vengáis y os suméis al curso, que lo pasaremos bien y será interesante para todos. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias.